cumpliendo con lo que la ley estipula, la presentación del COMUDE una vez al mes, pero también estamos aprovechando este espacio para darles a conocer a los jugadores de segundo nivel y a las instituciones qué es lo que estamos haciendo como municipalidad, qué están haciendo las diferentes comisiones del Consejo, cómo estamos actualmente con los proyectos, etcétera. Varias oportunidades se los hemos dado a conocer que este proyecto desde la 13 Avenida hacia el hospital, pues hay una empresa que se le adjudicó este proyecto y por esa razón nosotros no podemos invertir. Hoy precisamente estaba la Universidad de Derechos Humanos, igual se les planteó, se les dio a conocer la razón por la cual nosotros no podemos invertir en ese sector. Sin embargo, yo creo que a veces por desconocimiento comentamos, hablamos. Sin embargo, les digo, ahí hay una empresa que se le adjudicó este proyecto de pavimentación desde la entrada al hospital, la 13 Avenida, hacia San Antonio de Lotenango, y ahí, en virtud de que hay un contrato firmado, hay una empresa que recibió ya a un anticipo, la municipalidad no puede hacer una inversión ahí, de lo contrario caería en malversación de fondos. Sin embargo, usted está gestionando y ejerciendo presión, señor alcalde, para... Bueno, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos haciendo las gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones, ante otras instituciones, incluso hemos tenido el acercamiento con la empresa para poder llegar ahí sí que a un acuerdo. Nosotros hemos solicitado que se inicie o se retome lo más pronto posible este tramo carretero, tomando en cuenta lo importante que es para nosotros, tomando en cuenta que hay un hospital regional en este sector y es necesario que la empresa tome cartas en el asunto y que reinicie lo más pronto posible este proyecto.